El 1 de diciembre de 1981, un McDonnell Douglas MD-82, con tan solo un año en servicio, llevaba a bordo a 173 turistas en un vuelo charter hacia el aeropuerto de Ajaccio, ubicado en la isla francesa de Córcega. Este vuelo era todo menos ordinario. Había sido organizado como un viaje especial de un día por una agencia de viajes eslovena. Los pasajeros aterrizarían en Ajaccio, disfrutarían de un recorrido turístico por la ciudad y regresarían a su lugar de origen esa misma noche. Esta planificación particular implicaba que los pilotos realizaban su primer vuelo hacia este aeropuerto. Su desconocimiento del área, sumado a condiciones meteorológicas desfavorables, pondría a prueba tanto su pericia como las comunicaciones con el control de tráfico aéreo. Durante el descenso, una serie de malentendidos aparentemente menores entre los pilotos y el ATC comenzarían a acumularse, creando una peligrosa divergencia entre la posición mental que tenía cada parte sobre la ubicación del avión. ¿Conseguirán los pilotos aterrizar en el aeropuerto de Ajaccio, en Córcega? ¿O por el contrario esa serie de malentendidos llevará al avión y sus ocupantes al peor de los destinos? Esta es la historia del vuelo 1308 de Inex Adria. En la mañana del 1 de diciembre de 1981, el vuelo 1308 de Inex Adria Airways despegó de la capital eslovena, Ljubljana, llevando a bordo a 173 pasajeros y 7 tripulantes. Este vuelo especial había sido organizado por una agencia de viajes como parte de la celebración de un festivo nacional yugoslavo. Los pasajeros, emocionados, se dirigían a la pintoresca ciudad de Ajaccio, en Córcega, una isla francesa del Mediterráneo conocida por sus montañas y playas escénicas. La planificación del viaje era sencilla pero poco común. Un vuelo de ida y vuelta en el mismo día, lo que convertía la operación en un desafío logístico para la aerolínea. Inicialmente, el vuelo estaba programado para ser operado por un DC-9, pero este avión no podía acomodar a todos los pasajeros previstos. Inex Adria decidió entonces utilizar uno de sus nuevos McDonnell Douglas MD-82, un modelo avanzado que había comenzado a operar en 1980. Este avión representaba un salto tecnológico con respecto al DC-9, ofreciendo motores más potentes, una cabina de mando con sistemas de navegación más sofisticados y mayor capacidad de pasajeros, además de una eficiencia de combustible mejorada. El cambio de avión permitió acomodar a los 173 pasajeros de la agencia de viajes, y aún sobró espacio adicional para más personas. La aerolínea llenó estos asientos con empleados, sus familias y miembros de la agencia de viajes. Incluso asignaron un asiento para un mecánico que había subido a bordo con el propósito de realizar tareas de mantenimiento en Ajaccio. El avión estaba tan lleno que algunos empleados tuvieron que ocupar los asientos plegables destinados al personal de cabina. La tripulación estaba compuesta por pilotos experimentados, aunque con diferente nivel de familiaridad con el modelo MD-82. El capitán, Iván Kunović, tenía 55 años y acumulaba más de 12.000 horas de vuelo, la mayor parte de ellas en aviones militares y comerciales. Sin embargo, su experiencia con el MD-82 era limitada, con apenas 188 horas en este modelo, ya que había completado su entrenamiento ese mismo año en Estados Unidos. Por otro lado, el primer oficial, Frank Terglav, de 40 años, contaba con un total de 4.000 horas de vuelo, de las cuales 288 eran en el MD-82. Aunque tenía más horas en este avión que el capitán, era también su primera vez volando hacia Ajaccio, un destino que planteaba retos específicos debido a su ubicación geográfica y la topografía circundante. El aeropuerto de Ajaccio, situado entre montañas y el mar Mediterráneo, carecía de radar, lo que significaba que los controladores de tráfico aéreo dependían de los reportes de posición proporcionados por los pilotos para gestionar el tráfico. Esto aumentaba la necesidad de precisión en las comunicaciones y el cumplimiento estricto de los procedimientos publicados en las cartas de aproximación. Además, las condiciones meteorológicas pronosticadas para el día incluían cielos cubiertos y visibilidad limitada, lo que obligaría a la tripulación a confiar completamente en sus instrumentos.
Con la mezcla de pasajeros entusiastas y una tripulación profesional, el vuelo 1308 representaba tanto una oportunidad de aventura como un desafío operacional. Este contexto inusual, combinado con las especificidades del equipo y del destino, establecería el escenario para los eventos que seguirían más tarde ese mismo día. Poco antes de las 8 de la mañana, el vuelo despegó de Ljubljana, dando inicio a lo que prometía ser una jornada emocionante para los 173 pasajeros a bordo. El McDonnell Douglas MD-82 se elevó con suavidad mientras la tripulación trabajaba diligentemente para garantizar la comodidad de todos. Todos los pasajeros, familias, empleados de la aerolínea, personal de la agencia de viajes y otros entusiastas esperaban ansiosos explorar la pintoresca isla de Córcega. Este destino no era común para vuelos regulares desde Yugoslavia, lo que hacía del viaje una experiencia especial para muchos. En la cabina de pasajeros se respiraba un ambiente relajado y festivo. Algunos pasajeros aprovecharon la oportunidad para interactuar con el personal de cabina y preguntar sobre aspectos del vuelo, mientras que otros se enfocaban en disfrutar de las vistas desde las ventanillas. Varios niños viajaban también, lo que contribuía a la atmósfera alegre. Algunos pasajeros, interesados en el funcionamiento del avión, solicitaron visitar la cabina de mando. En esa época, este tipo de visitas a la cabina eran relativamente comunes bajo condiciones controladas, y los pilotos accedieron amablemente a las solicitudes. El capitán Ivan Kunovic y el primer oficial Frank Terglav mantenían una actitud profesional, pero también cordial, conscientes de la naturaleza especial del vuelo. Durante la fase inicial del trayecto, el avión alcanzó su altitud de crucero de 33.000 pies, 10.000 metros, sobre el mar Adriático, ofreciendo a los pasajeros una vista impresionante del paisaje italiano mientras el avión se dirigía hacia el Mediterráneo. En un momento clave del vuelo, el mecánico que ocupaba su asiento en la cabina de los pilotos cedió su lugar al hijo del primer oficial, un niño que había sido invitado a bordo como parte de este viaje especial. Aunque este cambio parecía inocuo, más tarde se consideró que había alterado la dinámica normal en la cabina, introduciendo un elemento de distracción que podría haber influido en la concentración de los pilotos. El niño interactuó con los pilotos, haciendo preguntas sobre el vuelo y observando cómo se pilotaba el avión. Aunque estos momentos eran comunes y amigables, desviaron brevemente la atención de los procedimientos habituales. Mientras el avión continuaba su trayecto, la tripulación comenzó a planificar el descenso hacia Ajaccio. El aeropuerto era conocido por su aproximación desafiante, debido a la compleja topografía de la isla y la falta de radar. Esto obligaba a los pilotos a depender exclusivamente de las cartas de navegación y de las instrucciones proporcionadas por el Control de Tráfico Aéreo, ATC. Las condiciones meteorológicas también representaban un reto. Nubes densas cubrían gran parte de la región, reduciendo significativamente la visibilidad y aumentando la necesidad de un estricto cumplimiento de los procedimientos instrumentales. La revisión de las cartas de aproximación, que describían un patrón de espera alrededor del borde Ajaccio, se llevó a cabo en la cabina de mando. Estas cartas especificaban que el avión debía descender de manera controlada desde los 33.000 pies, 10.000 metros, hasta una altitud segura antes de alinearse con la pista. Sin embargo, la atención de los pilotos se vio brevemente interrumpida, cuando el hijo del primer oficial señaló montañas visibles a través de las ventanillas de la cabina. Este tipo de interrupciones, aunque comunes en vuelos relajados, podría haber contribuido a que se pasaran por alto detalles críticos relacionados con el procedimiento de aproximación. Alrededor de las 8:30, la tripulación comenzó el descenso hacia Ajaccio. Aunque la comunicación con el ATC inicial fue clara, la combinación de un ambiente informal, distracciones menores y las condiciones desafiantes sentarían las bases para los malentendidos, que se desarrollarían en los minutos siguientes. A medida que el vuelo 1308 descendía, surgieron los primeros indicios de problemas. Durante el briefing de aproximación, los pilotos fueron interrumpidos en 2 ocasiones por el hijo del primer oficial. Estas distracciones hicieron que los pilotos pasaran por alto información vital en las cartas de aproximación,
incluyendo la altitud mínima de seguridad del patrón de espera. 6.800 pies, 2.000 metros. Esta altitud había sido calculada para mantener a las aeronaves por encima del monte San Pietro, una montaña que se eleva a 4.500 pies, aproximadamente 1.370 metros, al sureste del aeropuerto. Alrededor de las 9 menos cuarto, el avión niveló a 11.000 pies, 3.350 metros, mientras se acercaba al borde Ajaccio desde el noreste. El capitán contactó con el ATC. Bonjour Ajaccio. Adria Juliet Papa 1308, nivel 110 acercándonos al borde Ajaccio. Solicitamos descenso. El ATC respondió lo siguiente. Juliet Papa 1308, Ajaccio Approach, buenos días. Mantenga 110 hasta el borde Alpha Juliet Oscar. Procedimiento estándar desde el BOR, QNH 1009, QF, E1008. Viento en superficie 280 grados, 20 nudos, 37 km por hora, pista 21 en uso. Informe sobre Alpha Juliet Oscar antes de descender. Aunque esta comunicación parecía clara, contenía una ambigüedad que sería fatal. El controlador no utilizó la palabra autorizado, que los pilotos esperaban escuchar para iniciar la aproximación estándar. En lugar de eso, interpretaron que solo habían sido autorizados a llegar al BOR, y debían esperar instrucciones adicionales antes de descender. A las 9 menos 10, el avión llegó al borde Ajaccio, y entró en el patrón de espera a 11.000 pies, 3.350 metros. El capitán informó. Estamos sobre el borde Ajaccio. Solicitamos descenso. El ATC respondió. 1308. Autorizado a descender a 3.000 pies, 914 metros, QNH 1009, en el radial 247 desde Alpha Juliet Oscar. Informe al salir de Alpha Juliet Oscar. Los pilotos interpretaron que podían descender a 3.000 pies, 914 metros, dentro del patrón de espera, pero esta altitud los pondría en peligro debido a la topografía de la zona. El controlador, por su parte, creyó que los pilotos habían abandonado el patrón y estaban iniciando la aproximación final hacia la pista. La falta de un entendimiento común entre ambas partes selló el destino del vuelo 1308. La confusión entre el controlador y los pilotos continuó mientras el vuelo 1308 seguía descendiendo. La tripulación creyó estar siguiendo las instrucciones correctamente, pero habían malinterpretado un elemento crucial de las cartas de aproximación. El patrón de espera representado en las cartas estaba diseñado para aeronaves que volaran a 150 nudos, unos 278 km/h, mientras que el MD-82 estaba navegando a una velocidad de 210 nudos, 389 km/h. Esta mayor velocidad ampliaba significativamente el radio del patrón de espera, llevando al avión directamente hacia la zona montañosa. El controlador, al asumir que el avión había salido del patrón de espera y estaba iniciando su aproximación final, no tomó medidas adicionales para verificar la posición exacta del vuelo 1308. Sin radar disponible en Ajaccio, dependía exclusivamente de los reportes de los pilotos. Por su parte, los pilotos confiaban en que el controlador no los habría autorizado a descender a una altitud insegura. A medida que el avión descendía por debajo de los 6.800 pies, 2.000 metros, el monte San Pietro se acercaba directamente a su trayectoria. Sin embargo, la tripulación, distraída por las condiciones meteorológicas adversas y las comunicaciones con el ATC, no se percató del peligro inminente. Unos minutos después, la alarma de proximidad al terreno, GPWS, sonó en la cabina, alertando a los pilotos de que el impacto era inminente. A pesar de sus esfuerzos por ganar altitud de inmediato, el tiempo se había agotado. El avión colisionó con el monte San Pietro a las 9:03 de la mañana, provocando la muerte instantánea de los 180 ocupantes. Tras el accidente, equipos de rescate fueron enviados al lugar, aunque inicialmente buscaron en el mar, siguiendo la ruta esperada hacia el aeropuerto. No fue hasta 5 horas después que los restos del avión fueron localizados en el monte San Pietro, a 2.070 metros de altitud.
El impacto había sido devastador, dejando al avión completamente destrozado y sin posibilidades de encontrar sobrevivientes. Investigadores de la BEA, Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil, llegaron al lugar poco después. En su informe final, publicado 2 años después, determinaron que la causa principal del accidente fue la decisión de los pilotos de descender por debajo de la altitud mínima de seguridad. Sin embargo, identificaron varios factores contribuyentes que incluyeron malentendidos en las comunicaciones, la falta de claridad en las instrucciones del ATC y la interpretación errónea de los pilotos sobre las autorizaciones recibidas fueron fundamentales en el desenlace. Diseño de las cartas de aproximación. Las cartas no reflejaban el tamaño real del patrón de espera para velocidades superiores, lo que llevó al avión a una trayectoria peligrosa. Falta de radar. La ausencia de un sistema de radar en el aeropuerto impidió al ATC identificar que el avión estaba fuera de la trayectoria esperada. Entre las recomendaciones realizadas por la BEA destacaron: estandarización del lenguaje. Implementar un lenguaje claro y universal entre pilotos y controladores para evitar ambigüedades. Mejora en las cartas de navegación. Incluir representaciones precisas de los patrones de espera ajustados a diferentes velocidades. Instalación de radar. Equipar al aeropuerto de Ajaccio con un sistema de radar para mejorar el seguimiento de las aeronaves. Estas medidas se implementaron posteriormente y han contribuido a mejorar la seguridad aérea en todo el mundo. El accidente del vuelo 1308 sigue siendo un caso emblemático que subraya la importancia de la comunicación clara y la atención a los detalles en la aviación. El accidente del vuelo 1308 de Inexadria no solo sacudió a la industria de la aviación, sino que también planteó serias preguntas sobre las prácticas de comunicación entre pilotos y controladores aéreos, así como sobre el diseño de las cartas de aproximación utilizadas en vuelos comerciales. Este caso se convirtió en un recordatorio aleccionador de cómo una simple confusión puede desatar una tragedia bajo determinadas circunstancias. En plena noche, a gran altitud sobre el océano Atlántico, el humo empezó a llenar la cabina de un MD-11 de Swissair. Detrás de ellos, 227 vidas pendían de un hilo. Los pilotos repasaron a toda prisa las listas de verificación de emergencias, mientras las condiciones en la cabina cada vez empeoraban más. En el panel superior, el fuego había comenzado a afectar sistemas críticos del avión. Los instrumentos del primer oficial se apagaron, y tuvo que forzar la vista entre el humo para poder ver sus pequeños instrumentos de respaldo. ¿Logrará la tripulación llevar el avión hasta un aeropuerto antes de que se agote el tiempo? Esta es la escalofriante historia del vuelo 111 de Swissair. La noche del 2 de septiembre de 1998, 215 pasajeros y 14 tripulantes embarcaron en el vuelo 111 de Swissair en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Su destino era Ginebra, en Suiza, un trayecto de unas 7 horas de duración. No tenían ni idea, mientras se acomodaban para cruzar el Atlántico, de que el número de su vuelo acabaría siendo sinónimo de uno de los sucesos más aterradores que pueden ocurrir a bordo de un avión. Pero en 1998, el vuelo 111 tenía connotaciones muy distintas. Se había hecho conocido como el vuelo de las Naciones Unidas, porque muchos de sus pasajeros eran funcionarios de la ONU, que viajaban entre las dos principales sedes de la organización, Nueva York y Ginebra. La mayoría de los pasajeros a bordo eran de Estados Unidos, Francia y Suiza, aunque en total había diferentes nacionalidades en el vuelo. Aquella noche, el avión transportaba también una sorpresa. Se trataba de un cuadro del famoso Pablo Picasso. En la cabina se encontraban 2 experimentados pilotos. Al mando del vuelo estaba Urs Zimmermann, de 49 años. Acumulaba algo menos de 11.000 horas de vuelo en total, de las cuales 900 eran en el MD-11. Zimmermann había comenzado su carrera como piloto de combate en las Fuerzas Aéreas Suizas, antes de unirse a Swissair en 1971. También era piloto instructor, encargado de formar a nuevos pilotos de Swissair para volar el MD-11. Se le describía como una persona que generaba un ambiente amigable y profesional en la cabina, y que trabajaba con exactitud y precisión.
Además, mostraba un gran interés por ampliar sus conocimientos sobre la aeronave que pilotaba, y era conocido por hacer preguntas a los técnicos del Departamento de Mantenimiento sobre el avión y sus sistemas. A su lado se encontraba Stefan Lowe, de 36 años. Tenía algo menos de 5.000 horas de vuelo en total, y algo más de 200 en el MD-11. También había iniciado su carrera como piloto en las Fuerzas Aéreas Suizas, donde voló durante varios años antes de incorporarse a Swissair en 1991. Al igual que el comandante, también era instructor en el MD-11, y antes de volar este modelo había pilotado el Airbus A320 y el MD-80. Sus compañeros lo describían como un colaborador en la cabina, con un carácter tranquilo y sereno, aunque capaz de mostrarse firme cuando era necesario. Los pasajeros no podían haber estado en mejores manos para este cruce del Atlántico. Poco después de las 8 de la tarde, el vuelo 111 se retiró de la puerta de embarque en el JFK, con algo más de 63.000 kilogramos de combustible en sus depósitos. El avión era un McDonnell Douglas MD-11 con 7 años de antigüedad, un trirreactor usado comúnmente para vuelos de largo recorrido. El MD-11 era un avión relativamente nuevo en 1998, ya que había sido lanzado solo 8 años antes. Contaba con una moderna cabina denominada Glass Cockpit, con pantallas digitales y un sofisticado sistema de navegación y piloto automático. Sus 3 motores lo convertían además en una alternativa eficiente en consumo de combustible frente a los aviones de 4 motores, como el Boeing 747. Swissair había equipado la sección de primera clase y clase business de este avión, con pantallas de entretenimiento a bordo. Aunque hoy en día son algo común, en 1998 eran una innovación, y Swissair fue una de las primeras aerolíneas en implementarlas. Permitían a los pasajeros ver películas, jugar e incluso acceder a Internet desde sus asientos. En 1998 esto era extremadamente innovador. Pero aquella noche, estas incorporaciones al avión acabarían poniendo en grave peligro la vida de todos los que iban a bordo. Poco después de las 8:15 de esa tarde, el primer oficial Lowe alineó el enorme avión con la pista asignada del John F. Kennedy y empujó las palancas de los motores hasta alcanzar la potencia de despegue. Durante el despegue, la aeronave se comportó con normalidad. Había tormentas eléctricas a lo largo de la ruta, por lo que los pilotos desviaron el rumbo hacia la izquierda y la derecha para evitarlas, mientras ascendían hasta su altitud de crucero, 33.000 pies, 10.000 metros. Poco antes de las 9 de la noche, el comandante se puso en contacto con el control de tráfico aéreo de Moncton, en Canadá, e informó al controlador de que se encontraban a 33.000 pies, 10.000 metros. En menos de 6 horas, estarían de nuevo en tierra, en Ginebra. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, los 215 ocupantes intentaban descansar. Pero pocos minutos después de alcanzar la altitud de crucero, el primer oficial notó un olor extraño en la cabina. Hizo un comentario sobre esto al comandante, que coincidió en que algo olía de forma inusual. Aquella fue la primera señal para los pilotos de que algo no iba bien. Poco después, el comandante vio algo de humo saliendo del techo, detrás del primer oficial, y se lo comentó. No es raro que el sistema de aire acondicionado de un avión produzca vapor. Quizá lo hayas visto alguna vez como pasajero. Por ese motivo, inicialmente los pilotos no se preocuparon. Sin embargo, el humo salía por una rendija justo al lado de la salida de aire acondicionado de la cabina. Aún así, por precaución, el primer oficial entregó el control del avión al comandante y se levantó de su asiento para realizar las comprobaciones oportunas. No obstante, al echar un vistazo por la zona, el humo ya había desaparecido. El comandante llamó a un auxiliar de vuelo a la cabina y le preguntó si notaba algún olor extraño y si había visto humo en la cabina de pasajeros. Ella respondió que percibía un olor en la cabina de vuelo, pero que en la cabina de pasajeros no había olor ni señales de humo. La auxiliar regresó a la cabina de pasajeros, y los pilotos volvieron a acomodarse en sus asientos, pero a pesar de todo, no tenían ni idea de que estaban en peligro mortal. Justo sobre sus cabezas, en el espacio entre el techo de la cabina y el fuselaje del avión, un incendio empezaba a propagarse. Un arco eléctrico en los cables que alimentaban el sistema de entretenimiento a bordo había quemado el material aislante, que empezó a arder lentamente.
Swissair era consciente de problemas de sobrecalentamiento en el sistema de entretenimiento. De hecho, algunas aerolíneas incluso habían optado por no instalarlo en sus aviones, debido al elevado consumo de energía que requería. Los pilotos se tranquilizaron al pensar que el humo probablemente procedía del sistema de aire acondicionado, pero por si acaso, abrieron el panel de aire en la pantalla del ACAST, sistema central de la cabina. Esta les mostraba el estado de los sistemas de aire acondicionado y ventilación. Sin embargo, no encontraron nada fuera de lo normal que les diera una pista sobre el origen del humo. Esto supuso un alivio para ellos, ya que probablemente no era más que una anomalía del sistema de aire acondicionado, y ni siquiera lo suficiente importante como para dejar rastro en la computadora. En ese momento, todo volvió a la normalidad en la cabina. Poco después, el comandante encendió la señal de cinturones de seguridad, ya que pasaban por una zona con algo de turbulencia, y recibieron la información meteorológica del Atlántico. A partir de ese instante, la situación de la tripulación empeoraría minuto a minuto. Pocos segundos después de recibir la información meteorológica, el humo volvió a aparecer. Ese fue un punto de inflexión para los pilotos. No podían arriesgarse a seguir cruzando el océano con una fuente de humo no identificada en la cabina, por lo que inmediatamente comenzaron a debatir posibles aeropuertos de desvío. Hasta entonces, el humo había sido leve, de forma intermitente. Pero en ese momento, era más denso y persistente. El comandante decidió declarar un PAN-PAN, que es la señal internacional de urgencia por radio. Es un nivel por debajo de un Mayday. Twister 111 Heavy is declaring PAN after smoke in the cockpit. Request immediate return to that convenient place, I guess, Moscow. Swissair 111, Roger. Turn right to proceed, you say to Boston you want to go? I guess Boston, we need first the weather, so we start a right turn here, Swissair 111 Heavy. Swissair 111, Roger, and descent to flight level 310, is that okay? 310. Los pilotos iniciaron el descenso a 31.000 pies, 9.500 metros, tal como les indicó el controlador. Se pusieron las máscaras de oxígeno y empezaron a prepararse para el desvío a un aeropuerto alternativo. El aeropuerto Logan de Boston estaba a 300 millas náuticas de su posición actual, unos 550 kilómetros. Sin embargo, con un posible incendio a bordo, era posible que la tripulación no tuviera tiempo suficiente para llegar tan lejos. El controlador entonces les sugirió un aeropuerto más cercano. Swissair 111 Center. Swissair 111 Heavy, go ahead. Would you prefer to go into Halifax? Stand by. Halifax estaba a unas 60 millas náuticas del avión, unos 110 kilómetros, 5 veces más cerca que Boston. A pesar de esto, la tripulación no estaba familiarizada con ese aeropuerto. Si decidían aproximarse a Halifax, tendrían que apresurarse a conseguir las cartas aeronáuticas en la parte trasera de la cabina, familiarizarse con los procedimientos de aproximación y el diseño del aeropuerto, comenzar un descenso rápido hacia el aeropuerto y preparar el avión para el aterrizaje. Todo ello mientras revisaban las listas de verificación de emergencia por el humo no identificado. En otras palabras, la carga de trabajo necesaria para una aproximación a Halifax era enorme. Sin embargo, los pilotos sabían que si efectivamente había un incendio a bordo, podrían no tener otra opción. En un incendio, cada segundo cuenta. En base a esto, la tripulación tomó la decisión de intentar aterrizar en Halifax. El primer oficial introdujo una altitud de 29.000 pies en el piloto automático, 8.800 metros, y los pilotos comenzaron los preparativos para aterrizar en Halifax. En ese momento, la atmósfera en la cabina era tranquila. Una desviación rápida como esta sería exigente incluso sin la posible presencia de un incendio mortal. Conscientes de que la tripulación del vuelo 111 estaría extremadamente ocupada preparando el avión para un aterrizaje inmediato, los pilotos de un avión de British Airways que volaba cerca se ofrecieron a ayudar, proporcionándoles la información meteorológica de Halifax. Esto evitó que los pilotos tuvieran que buscar manualmente esa información, y les dio un tiempo muy valioso para completar sus listas de comprobación. El controlador les autorizó entonces a descender hasta los 10.000 pies, 3.050 metros. Como parte del procedimiento estándar en cualquier situación urgente,
El controlador pidió a los pilotos que le indicasen la cantidad de combustible que les quedaba y el número de pasajeros que iban a bordo. Pero la tripulación estaba demasiado ocupada preparándose para la aproximación a Halifax. Tenían que priorizar, decidir qué era esencial hacer en ese momento y qué podía esperar. En ese momento, lo único que importaba era conseguir que el avión descendiera rápidamente para aterrizar en Halifax. Swissair 111, when you have time, could I have the number of souls on board and your fuel on board, please, for emergency services? El primer oficial inició un descenso pronunciado, perdiendo 4.000 pies de altitud por minuto, unos 1.200 metros por minuto. Cambió la velocidad seleccionada en el piloto automático de 295 a 310 nudos, de 540 a 575 kilómetros por hora, en un intento por llegar a Halifax más rápidamente. Pero, debido a la velocidad a la que estaba descendiendo el avión, comenzó a acelerar incluso por encima de esa velocidad. En ese momento, el comandante advirtió al primer oficial para que no superase más la velocidad ya que podrían tener problemas. Inmediatamente extendió los aerofrenos en las alas para evitar que el avión superase la velocidad máxima, pero aún así, había que encontrar el equilibrio. ¿Ir demasiado rápido y arriesgarse a forzar el avión? ¿O ir demasiado lento y correr el riesgo de que el fuego se propagase? El comandante informó al sobrecargo de que había humo en la cabina de mandos y le indicó que preparase la cabina de pasajeros para un aterrizaje en Halifax en los próximos 20 minutos. En la cabina de pasajeros no había señales de humo ni de fuego. Para los pasajeros, la desviación a Halifax no era más que una molestia menor. Eran completamente ajenos a la gravedad de la situación. Debido a que el comandante estaba totalmente ocupado con las listas de verificación de emergencia y las cartas de aproximación al aeropuerto, cedió los mandos y las comunicaciones por radio al primer oficial. El vuelo fue transferido a otro controlador y el primer oficial estableció contacto con él. Este les ofreció la pista 06. Esta pista ofrecía una aproximación prácticamente lineal para los pilotos. Esto habría sido lo ideal, pero estaban volando demasiado alto. Si descendían en picado hacia la pista 06, llegarían con demasiada velocidad para aterrizar con seguridad. El primer oficial informó al controlador de ello, y le pidió que repitiera la frecuencia del sistema de aterrizaje por instrumentos, ILS. Utilizarían lo que se conoce como una aproximación por el lóbulo posterior, backbeam, para navegar con precisión hasta la pista, ya que estaba demasiado nublado y la visualización se dificultaba a través del parabrisas. Mientras tanto, el comandante solicitó a una asistente de vuelo que acudiese a la cabina para que le trajera las cartas de aproximación de Halifax. Ella le entregó el maletín de la tripulación, que contenía cartas de cientos de aeropuertos de todo el mundo, y el comandante comenzó a buscar las cartas correspondientes a Halifax. Ahora tenían algo más de tiempo para descender y configurar el avión para el aterrizaje en Halifax. Pero había un gran problema. Apenas había pasado 1 hora desde el despegue en Nueva York, por lo que el avión seguía cargado de combustible. Si aterrizaban con ese peso, era posible que no pudieran frenar el avión antes del final de la pista. Tendrían que soltar combustible para reducir el peso a un nivel seguro para el aterrizaje. Los pilotos comenzaron a debatir cuál sería el mejor lugar para hacerlo. El primer oficial informó al comandante de que el controlador solicitaba que la maniobra de vaciado de combustible se realizase al sur del aeropuerto y esto los alejaría aún más. Ahora el comandante tenía una decisión difícil que tomar. Si optaba por omitir la maniobra de vaciado y aterrizar de inmediato, corría el riesgo de salirse por el final de la pista al aterrizar, lo que podría provocar lesiones o incluso la muerte de los pasajeros. Sin embargo, si giraban hacia el sur para soltar combustible y la situación en la cabina de vuelo empeoraba, sería mucho más difícil regresar a Halifax a tiempo. El comandante en este momento se encontraba en una encrucijada. Tenía un posible incendio a bordo, pero no había humo en la cabina de pasajeros, y el humo en la cabina de mandos aún no era demasiado denso. El avión estaba por encima del peso máximo de aterrizaje, y aún tenía que completar decenas de puntos en la lista de verificación. No quería que el avión se incendiara antes de llegar al aeropuerto, pero tampoco quería aterrizar en un aeropuerto desconocido, con sobrepeso y sin estar completamente preparado. La mejor opción era evacuar combustible. Esto les permitiría cumplir 2 objetivos: ganar tiempo para preparar el avión para el aterrizaje y reducir el peso de la aeronave.
El primer oficial estuvo de acuerdo y se puso en contacto con el control del tráfico aéreo. Al comunicarse con el controlador, este interpretó que si podían permitirse alejarse del aeropuerto para soltar combustible, el vuelo no estaba en una emergencia. Pero la realidad era que ni él ni los pilotos sabían lo crítica que era la situación. En el compartimento superior sobre la cabina, el fuego había comenzado a propagarse e intensificarse, y el tiempo se estaba agotando, mientras los pilotos seguían revisando la lista de verificación de emergencias. Esta es una copia de la lista que el comandante estaba utilizando, la lista de emergencia por humo en el sistema de aire acondicionado. Cuando el comandante llegó al final de la lista, y el humo no había disminuido, inició la siguiente lista. La de humo o vapores de origen desconocido. Esta solicitaba desconectar el bus de cabina, que suministraba energía eléctrica al compartimento de pasajeros. El propósito de esto era detener o aislar cualquier posible fuente de ignición. El bus de cabina es parte del sistema eléctrico que alimenta equipos no esenciales. Apagarlo es una medida para limitar fuentes de calor o chispas. Cuando el comandante apagó el bus, la cabina de pasajeros quedó sumida casi en su oscuridad, excepto por un pequeño detalle. En la sección de clase ejecutiva, las pantallas del sistema de entretenimiento a bordo seguían encendidas. La persistencia del sistema de entretenimiento indica que no estaba correctamente aislado del suministro eléctrico crítico, un detalle que resultaría crucial más adelante. Cuando el sistema de entretenimiento había sido instalado en la aeronave unos meses antes, no fue conectado al bus de cabina que gestiona el suministro eléctrico de las partes no esenciales para el vuelo, sino a otro bus eléctrico distinto. Sin embargo, esto no estaba reflejado en la lista de comprobación, ya que ésta había sido elaborada antes de que se instalara dicho sistema. Esto significaba que cuando el comandante desconectó el bus de cabina, la red de entretenimiento a bordo seguía recibiendo energía eléctrica, un sistema que los pilotos de Swissair sabían que había presentado problemas de sobrecalentamiento desde su instalación. Además, desconectar el bus de cabina tuvo otra consecuencia fatal. Desactivó los ventiladores de recirculación, que hasta ese momento habían estado extrayendo el aire hacia la parte trasera, hacia el espacio situado sobre la cabina de pasajeros. Ahora que los ventiladores estaban apagados, el humo tenía vía libre para desplazarse hacia la cabina de mandos. Cuando el avión alcanzó los 10.000 pies, 3.050 metros, el primer oficial empezó a reducir la velocidad seleccionada en el piloto automático. En la mayor parte del espacio aéreo mundial, los aviones tienen restringido volar a más de 250 nudos, 460 km/h, por debajo de los 10.000 pies, o 3.050 metros. Sin embargo, dada la urgencia de la situación, el primer oficial preguntó al comandante si podía mantener una velocidad algo superior. El comandante le respondió que estaba ocupado con las listas de verificación, y dejó sobre la responsabilidad del primer oficial que pilotase el avión como considerara más adecuado. Mientras el comandante avanzaba con la lista de verificación, al desconectar varias fuentes de suministro eléctrico, el piloto automático se desactivó y el primer oficial pasó a pilotar el avión manualmente. La carga de trabajo de la tripulación era extremadamente elevada. Estaban trabajando contrarreloj para completar listas de verificación, preparándose para el procedimiento de evacuar combustible y además controlar el nivel de humo en la cabina. En medio de todo esto, el primer oficial tenía que pilotar el avión sin ayuda del piloto automático. Pero justo en ese mismo instante, el fuego se hizo visible en la parte trasera de la cabina de vuelo. Los sistemas de a bordo comenzaron a fallar, y los pilotos declararon la emergencia de forma simultánea al control de tráfico aéreo. El comandante informó al controlador de que necesitaban aterrizar de inmediato. Pero, en un increíble golpe de mala suerte, el controlador no escuchó esa parte del mensaje. En lugar de dirigir a los pilotos de vuelta al aeropuerto, el controlador les dijo que enseguida estaría con ellos. A medida que el fuego se propagaba, los sistemas del avión empezaron a fallar. De repente, las pantallas del primer oficial se apagaron, lo que le llevó a pilotar el avión únicamente con los pequeños instrumentos de reserva situados en el centro del panel de instrumentos. El humo comenzó a llenar la cabina,
Y para los pilotos cada vez se hacía más difícil poder ver los instrumentos. La tensión en cabina era palpable. El controlador en ese momento autorizó a los pilotos a evacuar combustible, pero esto ya no era una de sus prioridades. Debían llevar el avión hasta Halifax urgentemente. Irónicamente, el controlador insistió a los pilotos para que procedieran a evacuar combustible, pero la tripulación estaba completamente centrada en el aterrizaje del avión. El fuego se propagaba por la cabina e iba inutilizando más sistemas. Uno de ellos fue el cableado que alimentaba de energía al transpondedor, lo que hizo que el avión desapareciera del radar del controlador. Poco después, se desactivó la radio, cortando toda comunicación entre los pilotos y el control de tráfico aéreo. Ahora, el avión estaba completamente solo. El primer oficial continuó el descenso y trató de girar de nuevo hacia Halifax, pero en ese momento, el fuego atravesó el panel de disyuntores en la parte trasera de la cabina. El comandante se levantó de su asiento e intentó apagar las llamas usando el manual de referencia rápida para emergencias, pero en medio del denso humo, el primer oficial apenas lograba ver los diminutos instrumentos de reserva. Eran su única esperanza para guiar el avión de vuelta al aeropuerto. Mientras tanto, intentó cambiar la fuente de alimentación de los instrumentos, pero fue en vano. El suministro eléctrico no duró lo suficiente como para que las pantallas llegaran a encenderse del todo. A medida que más sistemas se veían afectados por el fuego, la cabina comenzó a llenarse de alarmas, algunas reales, otras erróneas. Una de ellas indicaba que el motor número 2, el que iba montado en el estabilizador vertical, estaba en llamas. Esa advertencia era errónea, pero el primer oficial no tenía forma de saberlo, y apagó el motor. Las condiciones en la cabina eran ahora infernales. El humo tóxico había oscurecido la visión del primer oficial, y el fuego era tan intenso que el aluminio fundido empezaba a gotear del techo sobre el asiento del observador, detrás de los pilotos. El primer oficial mantuvo el avión en un giro descendente hacia la derecha, pero ya era demasiado tarde. A las 10:30 de esa noche, el vuelo 111 se estrelló contra el Océano Atlántico, a una velocidad de más de 550 km por hora. Las 229 personas a bordo murieron en el acto. Inmediatamente se inició la investigación, llevada a cabo por la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá. Durante el transcurso de un año, una operación de rastreo exhaustiva logró recuperar el 98% del avión desde el fondo del océano. Tras examinar minuciosamente kilómetros de cableado eléctrico, finalmente encontraron lo que estaban buscando. Los cables que alimentaban la red de entretenimiento a bordo había sufrido un cortocircuito. Este arco eléctrico había encendido una fina lámina de lo que se conoce como mylar, que recubría el material de aislamiento térmico usado en el avión. Una vez que se inició ese fuego, ya no hubo forma de detenerlo. Eso jamás debería haber ocurrido. ¿Pero por qué la tripulación no priorizó el aterrizaje ante el primer indicio de fuego? El informe final de este accidente señaló que las listas de comprobación de emergencia que usaba Swissair no priorizaban el aterrizaje en caso de un posible incendio. Priorizaban determinar la naturaleza y el origen del humo. En la lista de comprobación que el comandante Zimmerman usó aquella noche, la página para humo de origen desconocido, vemos que el primer punto de esa lista no es dirigirse de inmediato al aeropuerto más cercano, sino el último. Aproximadamente se tardaba en completar de 20 a 30 minutos, y justo el tiempo desde que comenzó el incendio hasta que el avión impactó contra el océano fueron 21 minutos. La lista de comprobación casi garantizaba que si había un incendio, el avión ardería por completo antes de llegar al aeropuerto. Los investigadores descubrieron que incluso si la tripulación hubiera comenzado un descenso de emergencia hacia Halifax en el primer momento en que olieron el humo, tampoco les habría dado tiempo a aterrizar. El accidente del vuelo 111 de Swissair tuvo una influencia enorme en la forma en que hoy se tratan los incendios a bordo de aeronaves. Cuando hay sospecha de incendio a bordo, los pilotos deben aterrizar de inmediato. Las listas de comprobación para fuego y humo ahora tienen como prioridad la extinción del fuego por parte de la tripulación de cabina y los pilotos, utilizando los extintores portátiles que se llevan a bordo. Incluso se entrena a las tripulaciones para romper paneles interiores de la cabina para combatir fuegos inaccesibles. Además, hoy en día todos los materiales de aislamiento utilizados en aviones comerciales
Deben superar pruebas estrictas contra fuego y cortocircuitos. También se instalaron detectores de humo en varias partes del avión, para proporcionar a las tripulaciones una advertencia más temprana en caso de incendio. Hoy, gracias a las lecciones aprendidas del incendio del Swissair 111, la aviación ha adoptado un principio claro y vital. Ante cualquier indicio de fuego a bordo, no se investiga, se aterriza. Porque en un incendio en vuelo, cada segundo puede marcar la diferencia entre una evacuación segura y una tragedia.